doy la bienvenida. Estamos en vivo en Diputados TV, el programa de la Cámara de Diputados, haciendo Mirador Parlamentario. Vamos a estar analizando, comentando, repasando toda la información de la semana aquí en la Cámara de Diputados. Hoy nos vamos a dedicar a conocer cómo funciona la Cámara, cómo funciona con sus trabajadores y trabajadoras, quienes desarrollan muchísima de la actividad que luego los diputados y diputadas debaten en el recinto y generan las leyes que condicionan y garantizan las libertades de la democracia en nuestro país. Y por eso invitamos a quienes más conocen de la Cámara de Diputados, de su funcionamiento, del ejercicio de la democracia que tanto hemos trabajado en Argentina para que se consolide, y en estos años ininterrumpidos del proceso democrático tenemos testigos expertos que nos pueden dar mucha información para conocer cómo se gestan las leyes que, bueno, luego van a estar condicionando nuestra vida y dándonos las garantías para que podamos desarrollarla en marcos de libertad y de participación ciudadana. Tengo el privilegio de estar con quien más conoce la Cámara de Diputados de la Nación, es Eugenio Inchausti, quien es secretario parlamentario, uno de los cargos más importantes que hay de la Cámara de Diputados, y que no está elegido por el pueblo, no es una persona que se somete como los diputados de la Nación cada 4 años a la elección, sino que viene como parte de la sociedad civil, como parte de los trabajadores de esta Cámara, trabajando en conjunto con los diputados para que ellos puedan ejercer su labor, para la cual fueron electos cada 2 años que hay elecciones y se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Bienvenido, Eugenio Inchausti, muchas gracias por estar aquí en Mirador Parlamentario, este programa que sale en vivo por en la Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias, Amanda. Te cuento que sí, he sido elegido. Los secretarios los elige el cuerpo, o sea que somos indirectamente elegidos por el pueblo, porque los diputados que fueron electos por el pueblo eligen a los secretarios de Cámara. Esto es desde el año 73 en adelante. Cuando yo ingresé a la Cámara en el año 64, los secretarios, tanto el parlamentario como el administrativo, venían desde antes del gobierno de Perón. Habían sido nombrados uno en el año 53 y otro durante el gobierno de Frondizi en el año 59. Cuando asume la presidencia Ilia y la presidencia de la Cámara Arturo Morroy, radical, no se le pasó por la cabeza que había que reemplazar a los secretarios, que ninguno de los dos respondía políticamente al gobierno de turno. Era gente que habían sido empleados de la Cámara, después funcionarios y terminaron como secretarios. Eso no ocurre aquí desde el año 73, salvo con la excepción de Marta Lucheta, la prosecretaria parlamentaria, que fue designada por Camaño en su momento, y a partir de ahí los distintos presidentes la conservaron en el cargo. ¿Y qué es lo que desarrollás vos? ¿Cuál es tu tarea como secretario parlamentario? Te vemos siempre en cada sesión sentado al lado del presidente de la Cámara. Los presidentes van cambiando según cada temporada, cada decisión y cambio de gobierno. Vos permaneces ahí en ese puesto. ¿Cuál es tu tarea? Bueno, en realidad el cargo de, vos me has visto siempre porque era el director de secretaría, que estaba sentado al lado de los secretarios parlamentarios. Esa función la ejercí durante 30 años. Y la actual de secretario parlamentario es la conducción de todas las direcciones relacionadas a la confección de las leyes, las resoluciones, declaraciones. Desde que se inicia un proyecto hasta que se remite a la otra Cámara, porque es la primera sanción, o al Ejecutivo, porque es la sanción definitiva, dado que hemos considerado un proyecto que ya había sido sancionado por el Senado, toda la tarea parlamentaria está en alguna de las direcciones que de mí dependen.
la tarea mía es la conducción de todas estas áreas. Y digo con orgullo que todas las áreas netamente parlamentarias son todo personal de carrera. No hay un solo director en el área parlamentaria que no tenga más de 30 años como empleado de la Cámara y que después, con el transcurso de los años, fueron ascendiendo. O sea que mi tarea es muy fácil porque todos conocen muy bien sus respectivas áreas y me lo dan en bandeja. Pero yo te diría que la responsabilidad más seria de cualquier secretario parlamentario es la firma de las leyes, porque el presidente no firma si no firmó primero el secretario parlamentario. ¿Cómo sería entonces? Los diputados, por ejemplo, debaten en el recinto un proyecto que ya fue pasado por las comisiones, que tuvo un dictamen y llega al recinto. De ahí, ¿qué sucede? Bueno, el recinto tiene las facultades de modificar el dictamen que lo que acá llamamos orden del día, que es el dictamen de las comisiones. El plenario de los diputados lo modifican. No solamente tiene facultad, sino que generalmente modifican los dictámenes. La responsabilidad mayor en ese momento es que todo lo que se apruebe en el recinto, todas esas modificaciones, la dirección secretaría lo vuelque en el texto definitivo. Texto definitivo. O sea que tu rol es, en definitiva, controlar que lo que salió de la discusión, tal cual salió, quede plasmado en el texto final que o será aprobado o será remitido a la Cámara de Senadores. Exactamente. Esa yo creo que si vos me preguntás qué es la mayor responsabilidad de un secretario parlamentario, es que esto que firmó el presidente sea exacto lo que aprobó el plenario y que después va a ir a la otra Cámara o, si es definitiva, al Poder Ejecutivo. Es muy importante ese rol porque justamente la discusión que se da en el Congreso, en el recinto, es en definitiva la representación de la sociedad argentina, ¿no? De lo que se votó cada 4 años, duran los periodos de cada diputado, pero bueno, cada 2 años se renueva la Cámara. Es una manera de garantizar la democracia, este rol que te toca llevar a vos adelante junto con el resto de los directores. Claro, pero lo importante de los plenarios, o sea, de la reunión de la Cámara, es que representantes de partidos muy pequeños o inclusive unipersonales proponen modificaciones que los partidos mayoritarios aceptan. O sea que lo que vos dijiste, que era la máxima expresión de la democracia, es real, porque aportan partidos que, ya te digo, tienen 1 o 2 diputados en las bancas y se les aceptan modificaciones, en unos casos, en otros no, como que en otros casos no se les acepta modificaciones a bancadas numerosas. Con mucho número, ¿no? Claro, numerosas. Se dice mucho, se tiene una idea de que en la Cámara de Diputados se trabaja poco, ¿no? Hay mucha gente que insiste que los diputados trabajan poco. Me gustaría que le puedas contar a toda nuestra audiencia cuál es también esa densidad de trabajo, porque a veces se ve solo la comisión o solo el debate en el recinto. ¿Hay muchos pasos antes para llegar a esa instancia? Sí, sí, y en esas instancias se trabaja y mucho. Toda la vida, desde el año 64, antes de ayer nomás, que concurro a reuniones de comisión, a plenarios, y cuando hay años electorales, sobre todo electorales para cambios de presidente, que antes era cada 6 años, y en la actualidad son cada 4 años. Desde el 94, ¿no? Desde el 94 es cada 4 años, antes fue cada 6 años. En esos años hay poca actividad parlamentaria, porque los diputados tienen que hacer campaña en su provincia, ya sea para lograr su reelección
para lograr que elijan a una persona de su propio partido. Y lo que acá en Capital es muy fácil, porque en un auto recorremos toda la capital, la damos vuelta 3 Está veces cerquita. por día. Imagínate en lugares como Santa Cruz o La Pampa, donde de pronto los diputados que están en campaña tienen que hacer 300 kilómetros para ir a una localidad de 3.500 habitantes y de pronto cosechar 500 votos. La tarea parlamentaria está íntimamente ligada a la tarea política. Si esos diputados no hacen campaña, van a dejar de ser diputados porque no los van a elegir en Choel o en Ushuaia o en La Quiaca. Y el trabajo, el trabajo trabajo de los diputados y de las diputadas no solo se remite al momento de la discusión política, ¿no? También hay todo un trabajo con los asesores, con los equipos de los bloques. Claro, mirá, lo que se plasma en las comisiones, en el dictamen, lo que se firma, ya es te da una visión de si eso puede llegar a ser ley o no. Si es un proyecto con muchos dictámenes de minoría, pero cada uno de esos dictámenes firmado por varios diputados, te vislumbra una sesión complicada. Lo que no quiere decir que no vaya a salir, pero que van a tener que aceptar la mayoría, van a tener que aceptar modificaciones que le proponga la oposición o los que firman dictámenes de minoría. No necesariamente cuando uno habla de que hay 2 o 3 dictámenes, los segundos o terceros dictámenes tienen que ser de la oposición, porque en el caso de la penalización del aborto o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en esos casos al dictamen de mayoría lo firmaban diputados de distintas bancadas y de las mismas bancadas firmaban otro dictamen que se oponían, así que no necesariamente los dictámenes de minoría son de la oposición, de ninguna manera. A veces los dictámenes de mayoría son de la oposición porque se reúnen varios bloques opositores y de pronto el de minoría es del oficialismo. Como por ejemplo pasó con la emergencia laboral en su momento. Claro, claro, que después hubo que ceder para que se saliera. Se pudiera aprobar. Hoy en día las reuniones de comisión son prácticamente, en algunos casos, más importantes que los plenarios de la Cámara. Cuando entre el 73 y el 76, yo fui secretario de la Comisión de Justicia. En ese momento no se llamaban secretarios, éramos encargados de comisión. Las reuniones de comisión eran de 8, 10 diputados no más, y además era un espacio muy chico. No había asesores, no entraba el periodismo, no había versión taquigráfica. Lo que se hablaba ahí eran entre 8, 10 personas a lo sumo que intercambiaban ideas y después se firmaba. Salíamos los secretarios de comisión a buscar firmas por los alrededores, porque no existía el edificio estaban todos en distintos departamentos que alquilaba la Cámara a los alrededores, así que teníamos que ir a Combate Los Pozos 230, a Callao 25, que había otros despachos de diputados, a buscarle la firma, cosa que está prohibido, el reglamento es taxativo. Los dictámenes se firman el día de la sesión y en el seno de la comisión. Si hubiéramos hecho eso, nunca hubiéramos tenido dictamen. Pero en la actualidad, vos has visto que si el tema es un tema que interesa y es convocante, vas a tener muchos diputados, pero vas a estar rodeado de asesores, de
periodismo. Muchas de esas reuniones de comisión se transmiten en directo por este canal o por algún canal de aire o de cable, pero te quiero decir... Hay otro interés. Hay otro interés. Profundo. Entonces eso ha tornado que las reuniones de comisión no haya esa intimidad que hubo años donde te decía, che, dejate de jorobar, la semana pasada yo te acompañé con tal proyecto, ahora acompaña. Eso no se podría decir hoy. Hoy queda en una versión taquigráfica, queda grabado además, porque tienen micrófono, todos hablan. Y ya en las reuniones de comisión se habla para la prensa, se habla, si tenés la suerte de que haya una cámara, hablan y mucho, porque por ahí un flash va a salir en canales de aire. Lo anterior para mí era más saludable, pero esto es más democrático, porque todos podemos saber lo que se habló en cualquier reunión de comisión. Bueno, vamos a volver a convocarlo, Eugenio Inchausti, porque tiene no solo la historia del Congreso, sino también es quien garantiza la legalidad de todas las funciones con un grupo también de secretarios, de directores. Así que le damos el agradecimiento por estar este rato aquí con nosotros en Mirador Parlamentario. Nosotros nos vamos a una tanda y volvemos en un minuto con más programa en vivo desde Diputados TV. Nuevo bloque de Mirador Parlamentario, el programa en vivo de Diputados TV. Y hoy estamos hablando con quienes ejercen una función muy importante en la Cámara de Diputados, que es garantizar, controlar y supervisar la legalidad de los proyectos de ley que se discuten y luego se aprueban, y son leyes nacionales que impactan en nuestra vida cotidiana. Estábamos hablando hace un momento con el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, con Eugenio Inchausti, y ahora estamos hablando, en un momento nada más, la presentamos a Marta Lucheta, que es la prosecretaria parlamentaria, que nos va a contar todos los detalles y toda la información de qué es lo que pasa y sucede cuando nosotros la vemos ahí a ella hablando con el presidente de la Cámara, en este momento Emilio Monzó, pero siempre la hemos visto en estos años siendo un apoyo fundamental del presidente de la Cámara para llevar adelante esas sesiones que muchas veces son maratónicas, que muchas veces tienen discusiones muy profundas. A veces vemos a los diputados que se paran, se acercan a la presidencia, discuten con el presidente, se oponen a alguna situación. Bueno, todo eso tiene un orden, tiene que tener una supervisión también para que sea legal y luego las leyes tengan, bueno, esa condición de legalidad, como vengo diciendo, para que sean implementadas y afecten nuestra vida cotidiana de toda la ciudadanía. Así que bienvenida, Marta, para este programa y gracias por venir a saldarnos todas las dudas que tenemos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a participar aquí con ustedes. Vos venís trabajando en la Cámara hace más de 40 años. Sí, ingresé en la Cámara en el año 1973 como empleada de la Cámara, de la planta permanente, y bueno, hice toda la carrera parlamentaria administrativa hasta llegar al cargo de directora. Bueno, después de unos años, durante la presidencia del diputado Eduardo Camaño, él me propuso designarme como prosecretaria parlamentaria del cuerpo porque quería personal de carrera que ejerciera esa función. Porque en realidad es como hace unos momentos explicó el secretario parlamentario, es un cargo que muchas veces es político. Por eso es que en cada presidencia nos renuevan, o sea, normalmente nosotros lo que hacemos es, al menos en mi caso, es presentar la renuncia cada vez que eligen un presidente nuevo de la Cámara, porque es como que tienen que tener la libertad para elegir a sus colaboradores. De todas maneras, he tenido la suerte y el honor de que a partir de que fui nombrada, los distintos presidentes que pasaron por la Cámara me fueron confirmando en el cargo.
Así que, bueno, realmente hace bastante tiempo que me desempeño como prosecretaria, que es un cargo que, de acuerdo al reglamento del cuerpo, hay 3 prosecretarios: el parlamentario, el administrativo y el de coordinación operativa, que dependen directamente del presidente, que es quien le asigna sus funciones. De todas maneras, cada uno en su área, la parlamentaria, que es la mía, podemos colaboramos o podemos reemplazar si en algún caso el secretario no estuviera disponible. ¿Y cuál es la tarea que a vos te toca hacer, digamos, siendo justamente prosecretaria? Bueno, la tarea sobre todo es asistir la Comisión de Labor Parlamentaria, que está formada por el presidente de la Cámara y los presidentes de todos los bloques, o sea, elaborar los planes de labor, los planes de trabajo para la sesión que se va a realizar, teniendo en cuenta, digamos, todos los proyectos que han sancionado las comisiones, las distintas comisiones, y ver cuál es su estado. Entonces, elaboramos un plan de labor que elevamos al presidente, quien lo pone a consideración de la Comisión de Labor. Es como la hoja de ruta de lo que se puede discutir, lo que está habilitado para discutir. Claro, lo que está habilitado para discutir, también ahí se agregan las preferencias que pueden haber sido pedidas en una sesión anterior. Pero de todas maneras es la comisión, digamos, más importante de la Cámara, porque proyecta, como vos decís, todo lo que se va a tratar en la sesión, y además ahí cada uno plantea sus diferencias con los proyectos que están para sancionarse, y también los pedidos que van a realizar, más allá de que no hay un voto ponderado, o sea, todos en la Comisión de Labor, todos manifiestan qué es lo que van a proponer, sin perjuicio de que, bueno, hay un diputado que representa a bloques mayoritarios, cada uno en su medida, y también hay diputados que representan a un solo Así mismo, es un solo bloque. Todos participan de la reunión de labor y elevan sus propuestas. Después eso se lleva al recinto, y el recinto es el que en realidad llega un momento, una parte de la sesión en que se pone a consideración, el presidente pone a consideración ese plan y la Cámara lo sanciona. O sea que la organización sería, se juntan el día anterior, el mismo día, todo. Sí, eso de acuerdo a los tratamientos. Lo ideal es que se reúnan el día anterior para dar tiempo a todas las modificaciones que realizan, entonces poder plasmarlas y enviárselas luego a cada legislador, porque eso es lo que se hace. Más allá de que ahí participan los presidentes de bloque, una vez que la Comisión de Labor aprueba el plan en la comisión, se lo transmitimos con las modificaciones que ellos hayan sugerido o que se hayan canalizado y resultado afirmativo, se transmiten a todos los diputados para que ellos tengan conocimiento del plan que se va a tratar, y asimismo le proporcionamos en el recinto, por ejemplo, todo el material que necesitan. Le ponemos a disposición los proyectos, más allá de que a través de unos departamentos que tenemos de publicaciones, nosotros le vamos girando a los distintos bloques todo el material con el que pueden ir trabajando. Claro, porque muchas veces lo que pasa es que los diputados y las diputadas están debatiendo distintos proyectos en simultáneo y temas que son más urgentes, más importantes. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás con la emergencia alimentaria pasó eso, había muchos temas para ser aprobados, pero la emergencia alimentaria era una urgencia, y en ese sentido se decidió poner primero ese tema a debate y someter los otros en otra sesión o en otro momento. A los que somos periodistas parlamentarios nos encanta la reunión de labor parlamentaria, porque nos enteramos cuáles son justamente los temas prioritarios. Muchas veces cuando vos estás ahí en la reunión salís y todos te acosamos y te preguntamos de qué va a ir la sesión, de qué va a hablar. ¿Es difícil ponerse en común en ese sentido entre los distintos legisladores, entre los presidentes de los bloques? Nosotros como funcionarios, bueno, asistimos y tratamos de brindar la mayor colaboración, sobre todo al presidente y a los presidentes de bloque que ahí están. En cuanto a las preguntas del periodismo, nosotros pensamos que políticamente son los diputados los que tienen que contestarles, porque no queremos inmiscuirnos, digamos, cada uno tiene una posición sobre eso. Entonces, nosotros les damos información cuando ya la información está consolidada, o sea, cuando dicen, bueno, este es el plan de labor aprobado, porque realmente consideramos que
es muy importante la discreción con la que trabajemos, sobre todo al lado del presidente. Con respecto a los temas así de urgencia, como el que vos mencionaste, hasta último momento estuvieron acordando no solo el proyecto en general, sino los distintos artículos que sostenían eso. Bueno, por eso es que a veces, vos me preguntabas en qué momento se hace la reunión de labor. A veces las reuniones se hacen un rato antes de que comience la sesión. Pero bueno, siempre tratando de dar prioridad a las necesidades del tratamiento de los temas. También te vemos muchas veces a vos sobre el presidente, muy cerca del presidente, marcándole cosas, como diciéndole ahora esto, ahora aquello, con tu lapicera. ¿Qué haces ahí en ese momento? Bueno, la sesión tiene un orden que está establecido reglamentariamente. Además, en el comienzo de la sesión surgen, los diputados piden homenajes que a lo mejor no solicitaron antes. Entonces, bueno, el presidente, la verdad que es muy contemplativo de querer satisfacer todos los pedidos. Y también, bueno, las famosas cuestiones de privilegio que plantean continuamente, que a veces es una cantidad Se lleva mucho tiempo de la sesión. Y lleva mucho tiempo, entonces, bueno, cada uno quiere, nosotros tratamos de hacer un orden de acuerdo a lo que corresponde por la cantidad de diputados que tiene cada bloque. Pero a veces hay ciertas cuestiones que se las manifestamos al presidente, que él las atiende personalmente, digamos, porque puede suceder que algún legislador por alguna cuestión necesite salir unos minutos o necesite prioritariamente hacer la cuestión en ese momento. Entonces, bueno, eso lo decide el mismo presidente y estamos tratando de asistirlo porque hay que prestar mucha atención. Al tener 257 diputados hay que estar muy atento a lo que dice cada uno y lo que propone. A veces durante el desarrollo de un proyecto el mismo diputado propone alguna moción que bueno, la dejamos registrada para votarla en el momento que se considere oportuno, o sea, que termine el debate y votarla en ese momento, o propone que se agregue como antecedente algún proyecto propio que tiene que ver con el tema, que para el legislador es importante, y es importante que conste que él también tenía una idea sobre el tema en general y que aporta con su proyecto. Entonces, bueno, hay que estar muy atento siguiendo todo eso, y esa es un poco la función de estar siempre al lado del presidente, mostrándoles esas cosas, porque además de hacer la lista de oradores, que también es otra tarea que tiene un procedimiento que está marcado por el reglamento, que por ejemplo en los proyectos que tienen dictamen, primero hablan los miembros informantes de los dictámenes, después los bloques tienen un tiempo determinado. Es un tiempo para el miembro informante, otro tiempo para el presidente del bloque, otro tiempo para los diputados individuales. Sí, para los bloques individuales, después muchas veces hay cierre de lista, que es así, generalmente lo hacen los presidentes de bloque, o sea, por eso es que el debate de un solo proyecto lleva tantas horas. Muchas veces ellos acuerdan, de acuerdo al temario que a veces es extenso, de reducir un poco los tiempos. También hay veces que en medio de la sesión circula la lista de oradores a los periodistas, a la prensa, y a las 5 o 6 horas de trabajo se acorta, se decide bajar algún diputado que va a insertar en vez de dar su posición en vivo, al aire, digamos. Sí, todos los diputados quieren hablar, lo que pasa es que se hace demasiado extenso, entonces bueno, el reglamento prevé de que pueden insertar y a veces se les sugiere, pero bueno, es como que... Es difícil eso, es más difícil porque cada uno está atendiendo necesidades a lo mejor de sus votantes o de su provincia y por supuesto quiere manifestarlas de viva voz. Entonces, bueno, el presidente Emilio Monzó es muy abierto con respecto a ese tema, incluso con los horarios que se fijan, que si ustedes miran hay un reloj que determina, nosotros le ponemos los minutos que tiene que hablar, pero más allá de eso a veces se extienden y el presidente, digamos, como que lo permite, tratando de que cada diputado pueda expresarse en lo que quiere, ¿no?
¿cuál es la tarea más difícil dentro del recinto? ¿Llamar al orden a los diputados? ¿Cerrar la sesión larga? ¿Cuál te parece a vos que es lo más complejo? Bueno, llamar al orden se hace desde la presidencia. Por supuesto, ustedes que están aquí siempre al lado de la Cámara habrán visto que ha habido sesiones en las que las cosas se pusieron, digamos, un poco bravas, o sea, porque todo el mundo a lo mejor quería manifestarse al mismo tiempo o porque incluso ha habido altercados entre los mismos legisladores. Todo eso, bueno, digamos que el control de la situación lo tiene el presidente, que lo ha sabido manejar muy bien, e incluso llamar al orden y si eso no es suficiente, a veces ha solicitado, porque tiene autoridad para eso, algún cuarto intermedio de unos pocos minutos y llamar a una pequeña reunión de presidentes de bloques para coordinar con ellos cómo seguir el temario y tratar de conciliar posiciones. Eso lo ha hecho en toda su gestión. Sí, recuerdo a fines del año 2018 la sesión de la reforma previsional, justamente, que hubo una situación de mucha tensión. Y ahí, bueno, hubo que intervenir, suspender un poco la sesión, retomarla. Claro, porque había situaciones difíciles, no solo dentro del recinto, sino en la calle. Nosotros a veces no estamos muy atentos a eso, pero vienen legisladores y, bueno, te transmiten qué es lo que está pasando y le pedían al presidente, bueno, que viendo la situación que había en la calle, que se cortara, incluso él lo hizo de esa manera, llamó a una reunión, como te comentaba recién, en el Salón de Honor de la Presidencia y convocó a dos funcionarios del gobierno de la ciudad que atendían la seguridad, que vinieron a dar explicaciones y bueno, eso es un poco como satisfacer lo que le solicitaban algunos legisladores y después con un acuerdo se pudo continuar la sesión para sancionar el proyecto. Esos son todos momentos así un poco álgidos. Claro, que bueno, siempre se han vivido en la Cámara, o sea, esto no es nada nuevo, digamos. No es nada nuevo, o sea, siempre es tensionante y creo que es un poco parte de la Argentina en sí, o sea, es un poco difícil ponerse de acuerdo y eso es lo que tratamos siempre, ¿no? Nosotros asistiendo en lo que nos corresponde y bueno, los políticos desde su lugar. Buenísimo, muchísimas gracias, Marta, por haber venido. Te vamos a convocar nuevamente porque me quedaron muchas dudas con respecto a las votaciones de minoría, las sesiones en minoría, los 2/3 de los presentes, de los integrantes. Bueno, todos detalles que muchas veces repetimos y a veces no consultamos el reglamento, que es la base de toda la organización de la Cámara. Así que muchas gracias por estar en Mirador Parlamentario. Muchas gracias por haber participado. Gracias a todos. Nosotros nos vamos a otra pequeña pausa nomás aquí en la continuidad del vivo de Diputados TV y enseguida regresamos con más Mirador Parlamentario. Último bloque de Mirador Parlamentario. Estamos en vivo desde la Cámara de Diputados de la Nación y venimos recorriendo con trabajadores y trabajadoras de la Cámara, personas que vienen sosteniendo el trabajo que hacen los diputados y diputadas de la Nación, como el secretario parlamentario, la prosecretaría parlamentaria. Ahora nos vamos a introducir en otro tema muy importante y fundamental también en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la Dirección de Cultura y por eso estamos con Andrea Barbieri, que es su directora, a quien le damos la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros en Mirador Parlamentario. Gracias a ustedes por haberme invitado, así que soy fan tuya, Amanda, debo decir y reconocer. Te quería preguntar un poco, porque vos además de ahora ser directora de Cultura del Parlamento, de la Cámara de Diputados, hace muchos años que venís trabajando en la Cámara y como recordábamos con Inchausti y con Lucheta, es muy importante el rol que cumple la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras de la Cámara en este periodo tan largo de la democracia argentina. ¿Qué significa hacer cultura desde la Cámara de Diputados de la Nación? Sí, bueno, yo también tengo unos cuantos años acá de Cámara, tengo 29 años acá en la Cámara de Diputados y la realidad es que asumo en la función a cargo del espacio de cultura que me tocó dirigir acá con la gestión del presidente Emilio Monzó. Y la verdad que yo creo que
ha sido un antes y después de esta gestión, todo lo que ha crecido ese espacio institucionalmente, y lo que rescato y reivindico en particular de esta gestión es que se hizo una apertura a la ciudadanía que no recuerdo que se haya dado en otra ocasión. Nosotros tenemos diversidad de propuestas culturales, tenemos espacios expositivos donde traemos artes visuales, muestras de fotografías, muestras de artistas contemporáneos, reconocidos, y todos nuestros espacios son abiertos y gratuitos. Es decir, como que empezamos a participar de la gran oferta cultural que tiene la ciudad, y creo que como institución pública y política es importante el haber, a través de la cultura, acercado a la ciudadanía a esta casa política. Hemos generado ciclos institucionales, como ser el ciclo Albores de la Patria, que es un ciclo donde conmemoramos y referenciamos nuestras fechas patrias con una propuesta artística que se celebra el viernes posterior al feriado según calendario, y todo lo que se ofrece ahí en cuanto a contenido es un contenido federal. Hacemos que las provincias y los distritos participen. Y bueno, también tenemos los conciertos de temporada que da la Orquesta del Congreso de la Nación, que es una orquesta sumamente profesional, ha sido premiada por la Asociación de Críticos Musicales de la República Argentina. En el 2017 ganó la terna que participaba la Camerata Bariloche y la Orquesta del Suquía de Córdoba, y bueno, ganaron ellos esa terna. Y tienen ya participaciones en conciertos de extensión, ya han llenado el CCK, la Sala Sinfónica, varias veces, han estado en el Teatro Colón, forman parte del ciclo Mozarteum, participan en conciertos en la Usina del Arte, también han dado conciertos gratuitos en diferentes instituciones religiosas, en diferentes iglesias. Sin ir más lejos, ahora este domingo participan en la iglesia de Pilar, donde van a dar un concierto. Y también hemos participado activamente en grandes eventos que promueve la ciudad. Hemos empezado a obtener un espacio físico en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro, desde el 2017 a la fecha, se ha dado consecutivamente todos los años. Y este año hemos sido electos como el stand con mejores contenidos culturales, premiados por la Fundación El Libro. Muy bueno eso, muy bien. Sí. Y también es muy interesante quienes estamos todos los días en la Cámara y circulamos por aquí, todas las muestras que hay en distintos sectores, no se concentra solo en un lugar, no está dentro de una sala, sino que es en la circulación cotidiana. Nos encontramos con muestras, con exposiciones, con fotos, con instalaciones también. Sí, sí, esa es una dinámica que yo reivindico y me gratifica a veces entrar a los anexos o al palacio, como que el mismo empleado te pregunta o ya tiene incorporado el con qué me voy a encontrar en planta baja, o con qué me voy a encontrar en el entrepiso o en el pasillo. Y sí, y también han servido nuestros espacios públicos como para atraer propuestas de gran envergadura, como fue el Festival de la Luz, que es un festival internacional, y hemos participado en el 2017. También hemos participado como parte de exposición de la Bienal de Joyería Latinoamericana, y está ya institucionalizado, digamos, que en la Cámara se exhiben muestras y que pueden venir y visitarlo de lunes a viernes de 10 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Todas nuestras propuestas son con esas características. Y se pueden buscar en la web de la Cámara de Diputados, que es muy accesible y tiene ahí también la agenda de muestras que se están presentando, los tiempos. Las personas vienen con su documento, lo presentan como si fuera una visita guiada o como cualquier otra actividad y pueden ir. Exactamente, se presentan espontáneamente y acceden al lugar de la muestra o exhibición. ¿Cómo se contactan los artistas y las artistas? Porque también, bueno, hemos visto iniciativas muy interesantes, como por ejemplo la cuestión de la inclusión de artistas travestis y trans, de personas de sexos y expresiones de género diversas, como una apuesta también al reconocimiento de las leyes que se han aprobado aquí en esta casa. Sí, nosotros tenemos mucha conexión a través de mail y de nuestras propias redes,
que han adquirido como una dinámica muy activa a lo largo de este año, y haciendo referencia a esto que decís de las leyes y las nuevas normas dictadas en la Casa, nosotros este año, en el mes de marzo, institucionalizamos junto al Senado una propuesta nueva que es en el mes de marzo los festejos por el Día de la Mujer, y hubo un ciclo de charlas en el cual participó la ilustradora Ro Ferrer, que estuvo muy participativa y muy buena esa actividad, y también hubo una apuesta desde lo artístico de la cual participaron Ana Escurra con danza contemporánea, estuvo Paula Mafía también tocando la guitarra, y hubo un grupo latinoamericano también integrado por mujeres, que se me fue ahora el nombre, pero bueno, que participaron de ese contenido. Y también quiero hacer referencia, que es importante destacar, que todo esto produjo un diálogo entre las áreas culturales del Congreso, porque empezamos a proyectar junto al Senado y junto a Biblioteca como un mismo lenguaje y una misma temática a través de lo cultural, que es netamente transversal, y que por esto mismo es que hemos podido traer todas programaciones y propuestas de gran contenido profesional, siempre destacando su calidad federal, plural y abierta a la participación del ciudadano. Y tenemos también el programa acá en Diputados TV, tenemos nuestros micros culturales, exacto, de Somos Cultura, que bueno, que también se comparten en el portal, se comparten en redes, y que está toda la agenda ahí. Ahí está toda la agenda, exacto, está toda la agenda. Es decir, es muy amplio nuestro espectro y con disciplinas muy diversas y todas muy participativas y abiertas. Muchas gracias, Andrea, por haber venido hasta aquí a Mirador Parlamentario, este programa que hacemos en vivo desde Diputados TV. Y les recomendamos a todos, a todas quienes nos están viendo que ingresen al portal de web de la Cámara de Diputados, ingresen específicamente al área de cultura y se propongan, manifiesten y difundan las miles de actividades culturales que se desarrollan aquí en la Cámara de Diputados. Nosotros nos encontramos la semana que viene nuevamente en Mirador Parlamentario, el programa que hacemos desde Diputados TV en vivo todos los miércoles.